Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a este espacio que estamos haciendo ya desde hace unas semanas aquí en Audiomercados para tratar de repasar todas las claves de la semana en los mercados financieros, en las bolsas y también a la vez pues tratar de dar una visión un poco también desde el punto del análisis técnico. Una semana más con Alejandro Pérez. Muy buenas tardes, Alex. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. Vamos a seguir con esa, como bien has dicho, ¿no? Vamos a seguir con esta, efectivamente, se convierte en un clásico, ¿no? Vamos a empezar la semana analizando todo desde el aspecto técnico fundamental y vamos a ver si también pues, ofrecemos oportunidades de trading. Ojalá, vamos a ello. Vamos a mirar un poco primero cómo han empezado las bolsas esta semana. Veníamos de, pues probablemente la que ha sido la peor semana desde el desplome que vimos para los mercados en el mes de marzo, justo cuando empezaba a expandirse la pandemia del coronavirus fuera de China, el país donde se originó la pandemia. Estaba ya llegando con fuerza a Estados Unidos, también a Europa, con algunos países, primero Italia, tomando medidas ya de emergencia, también España y posteriormente el resto de países. Desde entonces las bolsas habían ido recuperando posiciones en abril y mayo, principalmente gracias al soporte de los bancos centrales, hasta la semana pasada. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues que hay temor en el mercado a que haya una segunda oleada de la pandemia del coronavirus, como estamos viendo además en los datos en numerosos países. En Estados Unidos hemos visto cómo en 20 estados o más ya de 20 estados se están produciendo repuntes importantes en el número de infecciones de coronavirus, lo que está generando temor a que quizás se haya iniciado la desescalada demasiado pronto o la reapertura de la economía demasiado pronto. También en Tokio ha habido durante los últimos días un repunte significativo con la cifra, o la mayor cifra, mejor dicho, de infectados desde los primeros compases de marzo, en concreto desde el día 5, y también preocupa especialmente la situación en Pekín, donde se ha iniciado un nuevo brote en un mercado. Hay ya prácticamente un centenar de casos, según ha confirmado esta tarde la propia Organización Mundial de la Salud. Ha dicho además que está investigando ya lo que ha podido suceder y que ha obligado además a Pekín también a cerrar el mercado y a cerrar diferentes zonas también públicas para tratar de contener pues que vuelva a haber otra vez otro pico, ¿no? Además, justo cuando hoy además hemos conocido datos en China que eran bastante alentadores, como la producción industrial que está creciendo con fuerza en mayo, las ventas minoristas que siguen de momento en negativo en tasa interanual, pero estaban ya recuperándose ya a tasas bastante más normalizadas, del menos 2,8%, desde el menos 7, menos 20 de los meses anteriores, y también la tasa de desempleo, que ha vuelto a bajar hasta el 5,9%, lo que sin duda era bastante alentador hacia un crecimiento nube que algunos todavía ven posible. Hoy hemos visto, por ejemplo, como Morgan Stanley ha dicho que cree que en el cuarto trimestre se va a haber recuperado ya el nivel de PIB precrisis, siempre y cuando no haya una segunda oleada, que es precisamente lo que está generando nuevo temor en los mercados. Hemos visto caídas muy fuertes en el inicio de jornada, pero después, una vez que se han tocado mínimos, parece que otra vez los inversores han ido tomando posiciones, ¿no, Alex? Sí, eso es. Yo creo que has hecho perfectamente, ¿no? La exposición de dónde venimos, a dónde estamos ahora mismo y cómo un poco el fin de semana yo creo que ha sido el temor, ¿no? El que han arrancado los mercados de la sesión en Asia, gran parte de la sesión europea y la americana pues ya ha empezado a repuntar, ¿no? Y sobre todo esa idea, ¿no? Que puede haber una segunda oleada, aunque realmente para mí, más que una segunda oleada, realmente Estados Unidos no ha terminado ni siquiera la primera, o sea que tampoco no es algo extraordinario, sino que estamos viendo una extensión de, sobre todo los estados que han sido más laxos a la hora de las medidas de confinamiento, pues les está generando un cierto repunte, ¿no? Todavía no hay nada alarmante, digamos, porque no ha habido ningún gobernador, no ha habido ningún alcalde de una ciudad importante que haya dicho que en el caso de que esto continúe vayan a aplicar medidas de confinamiento, que es el gran temor, ¿no? Y por eso desde el jueves los mercados han caído y ahora comienzan a recuperar, ¿no? Terreno. Así que vamos a seguirlo. De hecho, estaba viendo el flash esta mañana que teníamos en Audiomercados, pues reflejando los estados, ¿no? Norteamericanos que se han visto incrementado, y luego lo que decías, en China, de repente en Pekín ha habido casos cuando llevamos 2 meses o 3 prácticamente sin casos, en Japón también ha habido algún caso, en Singapur, y bueno, pues empieza ya a ser una tónica general de que para poder superar esto, sin duda, va a hacer falta esa vacuna para poder tener una cierta normalidad, ¿no? Recuperar normalidad. Por lo tanto, hay que seguir conviviendo con ello. Mientras tanto, los inversores yo creo que han aprovechado y han comprado ese buy the dip, Esa caída. Eso es, han comprado. Vamos a poner ya una serie de gráficos. Voy a ver si me deja coger aquí alguna.
Y se me ha olvidado cómo se compartía. Bueno, aprovechando lo que estabas diciendo de la reapertura económica, ha dicho precisamente Lattie Kudlow, el principal asesor económico de la Casa Blanca esta tarde, que desde luego en principio descartan que vuelvan otra vez a cerrar la economía. Algo que yo creo que es un mensaje también que trata de dar confianza, ¿no?, hoy a los mercados en un día además tan señalado en el que había dudas, ¿no?, sobre ello. Sí, efectivamente. Yo creo que vamos a tener que seguir muy pendiente de la política y cómo van asimilando efectivamente pues estos datos, ¿no? Yo creo, vamos a analizar, si te parece, Guillermo, si me deja aquí coger... Bueno, vamos a empezar por el S&P, que yo creo que es un poco el punto de entrada para todos los inversores. Perfecto, ya lo vemos ahí el gráfico. Vale, perfecto. Bueno, pues ya vemos que estamos ahora mismo cotizando en máximo, está subiendo. De hecho, hemos pasado de cotizar con fuertes caídas en los futuros a de repente estar cotizando ya en positivo, ¿no? Así que esa tendencia, ¿no?, es muy importante, porque lo que viene a denotar es que hay fortaleza en el mercado. El mercado se ha comprado en un momento de tensión, de incertidumbre, de dudas, y el mercado, los inversores han vuelto a entrar, ¿no? Así que muy, muy importante esta recuperación del mercado, y yo creo que para poner un poco en poner algo más de perspectiva, aquí se ve bien, ¿no? Venimos de una tendencia alcista que está intacta. Así que técnicamente no ha cambiado nada. La ruptura del jueves y viernes, el viernes recuperaron los mercados, pero el jueves sobre todo, que hubo ahí un importante movimiento a la baja en los índices americanos, no ha habido ningún cambio. Esta línea de tendencia nos sigue dividiendo mercados bajistas a alcistas, y para mí ahora mismo, espera que voy a mover aquí esta imagen, para mí ahora mismo esta idea es que el S&P va a ir a atacar esta zona, ¿no? Primero los 3.100 por el componente psicológico, pero los 3.150 es muy viable. Ese es un gráfico de 4 horas y solo hay que ver, ¿no?, cómo el mercado cada vez que ha tocado, fíjate aquí, cómo cada vez que lo ha tocado esta línea de tendencia, cómo vamos a ir copiando esta... Ha recuperado bien. Ha recuperado bien. Entonces, esto lo que viene es a imitar estos movimientos previos, ¿no? Así que si el 8 de abril recuperamos, si el 19, 15 de mayo recuperamos, pues el 15 de junio también tiene toda la pinta que técnicamente vamos a recuperar, ¿no? Y sobre todo porque si abrimos un poco más el espectro en gráfico diario, además esto es un patrón técnico, se llama megáfono, y suele salir cuando hay cierta volatilidad en el mercado, y vemos cómo, bueno, pues además el velón alcista que se está generando en la sesión de hoy, pues es realmente significativo, ¿no? Y viene a señalar que los inversores han vuelto a entrar al mercado, las caídas se van a deshacer como casi probable, y bueno, pues vamos a continuar. Hay muchos eventos esta semana, hay bancos centrales, Inglaterra, Japón, Suiza, que hay que estar pendientes, y sobre todo yo creo que la gran cita y donde los inversores deben de prestar más atención va a ser ese testimonio de 2 días de Powell, del presidente de la Fed, que va a realizar en el Comité Bancario del Senado, del Congreso americano, como es habitual, y en esas palabras, en esas declaraciones, sobre todo el primer día, va a dejar muchas, va a explicar, ¿no?, en detalle todo lo que está haciendo la Fed para, sobre todo, dar apoyo a la economía en este momento, ¿no? Así que creo que puede ser un buen revulsivo, y además una semana de vencimientos. Hay que tener en cuenta que esta semana, el viernes, hay vencimiento de opciones, la cuádruple hora famosa. Cuádruple hora bruja. Entonces va a haber ahí mucho volumen, va a haber mucha volatilidad siempre. Mucha volatilidad. Así que bueno, pues es una semana sin duda interesante, pero sobre todo para mí es que viene a anular o viene a significar que aquí los inversores han vuelto a recuperar el mercado, ¿no? Así que muy atentos a este movimiento, y mientras tanto lo único que podemos hacer es seguir con la tendencia, seguir alcistas, y para mí cualquier retroceso, cualquier pullback que hagan los mercados a soportes importantes, pues durante esta semana, al menos que cambie fundamentalmente algo, para mí serían oportunidades para aprovechar y entrar en el mercado. Bueno, decías, Alex, que desde el punto de vista técnico todo sigue igual, a pesar de los retrocesos que hemos visto esta última semana, que han sido intensos, pero como veíamos tienen soportes importantes los mercados. También desde el punto de vista fundamental yo creo que hay que recordar que también todo sigue más o menos igual. En realidad, digamos que se han producido un repunte en los focos infecciosos en Estados Unidos, de infecciones en Estados Unidos, que ha generado algo de temor. Hoy decía Lattie Kudlow también que para él solo son pequeños repuntes, nada de una segunda oleada ni nada parecido. De momento es verdad que dice que hay que vigilarlo, pero no le ha dado demasiada importancia, entre comillas, y realmente lo que sigue dando soporte a los mercados es la Reserva Federal de Estados Unidos y los bancos centrales, y también la expectativa
expectativa a que la recuperación pueda ser rápida. Hoy decía Morgan Stanley, muy optimista seguramente, que creía que ya se podía recuperar en el cuarto trimestre del año, después de una caída sin precedentes en el segundo, ya se podía recuperar el nivel de PIB pre-coronavirus. Bastante optimista la previsión, pero bueno, al fin y al cabo, lo que viene a respaldar que realmente los datos están siendo muy buenos, ya lo vimos en el NFP de mayo, y que hay que seguir vigilándolo, ¿no? Vamos a ver qué expectativas dibuja y qué panorama dibuja Jerome Powell a partir de mañana, como decías, en el Congreso, en la Cámara de Representantes, el miércoles en el Senado, en ese comité bancario. La semana pasada se mostró bastante temeroso, todo hay que decirlo, al no vaticinar la Reserva Federal de Estados Unidos un movimiento de tipos. Decía que iban a estar cercanos a cero hasta al menos 2022, lo que implica que en principio prevén que la recuperación va a ser lenta, aunque también es, digamos, una herramienta, ¿no?, de orientación, de reforzar el mensaje de que van a mantener los tipos muy bajos mientras sea necesario, ¿no?, en el fondo, más que puedan vaticinar esa recuperación lenta. Veremos a ver qué mensajes deja Powell. Sin duda van a ser fundamentales otra vez, como decías, y mañana además dato clave también de ventas minoristas, que sin duda es importantísimo para ver y constatar si efectivamente la economía se está recuperando. Hay que recordar que las ventas minoristas, el consumo, son 2/3 del PIB. Es importante, ese dato yo creo es el dato macro clave de esta semana. Efectivamente, el componente del PIB tiene un peso de 2/3 partes, es el gran termómetro del consumo norteamericano y por lo tanto ese dato es clave, ¿no? Hoy hemos conocido el dato del Empire State, del sector manufacturero de Nueva York. Eso es. Y hemos visto cómo ha crecido mucho más de lo esperado. Se esperaba un desplome importante y al final ha salido casi plano. Lo que viene a indicar, si el estado de Nueva York, que ha sido el estado más afectado, no lo está sufriendo o están consiguiendo rebotar, puede ser que el resto también lo vaya a seguir, ¿no? Y todavía no se ha reabierto la economía. Así que entiendo esos análisis que están haciendo con una vista, diciendo una posible recuperación, incluso nube, sobre todo más en economías, en este caso como la americana, ¿no?, que está contando con el respaldo de la Fed y venía además de un momento de fortaleza tremendo, ¿no? Y eso también, eso hay que ponerlo en perspectiva. Estados Unidos venía de una gran fortaleza, por lo tanto, esta caída puede ser más transitoria que en otras economías, como por ejemplo aquí pleno empleo, en España. prácticamente. Eso es. Entonces, bueno, no sé si ves el DAX en mi... Sí, se ve perfectamente. Sí, bueno, pues aquí un poco la misma idea, ¿no?, que hemos visto en el S&P, en el DAX, vemos cómo el canal alcista gráfico diario está intacto y fíjate el cierre de vela, ¿no?, cómo está cerrando con una vela muy, muy, muy alcista y bueno, lo que viene a decir es que aquí el mercado ha reaccionado y la idea es que pueda ir a atacar los máximos que tocamos la semana pasada y a partir de ahí, si conseguimos romper fuera este canal, pues podríamos a tocar los máximos. Así que hay que estar muy, 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 muy pendientes a todos los eventos que van a ocurrir macroeconómicos y sobre todo que no haya repuntes, que no haya informaciones. A mí el gran foco es que de repente digan un estado que va a haber nuevas medidas de confinamiento o paralización de determinados sectores, como ha ocurrido en Pekín. En Pekín han cerrado determinados sectores, determinados colegios y demás, por los casos que han detectado. Es verdad que es muy local los casos que han detectado en la capital de China. No es algo que van a extender a toda la ciudad, pero lógicamente si no se controla rápido se puede extender. Y ese sería el gran foco, ¿no? Mientras ahí el resto, como bien has dicho, cuenta con un gran apoyo de los bancos centrales, como ya hemos visto en las últimas semanas, y continúa. Y esta semana seguramente el Banco Central de Inglaterra, el de Japón y el de Suiza, pues nos van a ofrecer más o menos lo mismo. Incluso algunos nos puede sorprender con una ampliación de su programa de bonos o incluso un recorte de tipos por parte de Inglaterra, pero hay que seguir. Y a nivel técnico seguimos la tendencia alcista perfecta, o sea que aquí no ha cambiado nada. Se hablaba mucho del... Es un dibujo similar al de los índices americanos, por otro lado, ¿no? Es la misma, eso es la misma. O sea, que seguimos aquí metidos hasta que esto decida romper. Y cuando rompa este canal, tanto por un lado como en el otro, podría romper hacia abajo también. Eso hay que tenerlo siempre en la cabeza. Pero una ruptura alcista nos va a abrir la puerta a los máximos, ¿no? Así que muy atentos. Además, esta semana comienza ese Fondo de Recuperación Económica Europeo a negociarse, la Comisión Europea. Así que también es un aliciente. Todavía quedan factores o catalizadores que pueden dar sustento y pueden continuar con este prolongado rally que llevamos desde marzo viviendo en las bolsas. Sí, reunión importante también del Consejo Europeo que va a tener lugar esta semana. Los líderes van a empezar a discutir ese fondo de reconstrucción, de momento con la oposición que estamos viendo de algunos países del norte, con Holanda, Austria, Suecia o Dinamarca a la cabeza, que quieren dar rescates, pero más de manera estricta, por decirlo de alguna manera, más ordinarios, ¿no?, con recortes y con reformas estructurales a cambio y con la supervisión de la llamada troika, ¿no?, lógicamente
de esa disciplina fiscal, ¿no? que se ha venido aplicando en la salida de la última crisis. Sin duda va a ser muy importante. Hay que decir que en Europa la pandemia sí que está mostrando una moderación más bastante constante. Hoy hemos tenido un dato muy positivo, por ejemplo, en Italia. Se ha registrado la cifra más baja de fallecidos desde el día 2 de marzo. Sin duda una cifra muy positiva, dentro que lógicamente sigue falleciendo gente, desgraciadamente, pero lógicamente hay que mirarlo también desde el punto de vista optimista. También relajación que sigue de momento en España, también de nuevo con 0 fallecidos y con relajación también en el número de infectados, lo cual es lógicamente bastante positivo. Y como decías, Alex, también vamos a tener que mirar a otros bancos centrales durante la semana. Vamos a tener al Banco de Japón, vamos a tener al Banco Nacional de Suiza y en especial el jueves al Banco de Inglaterra, que tiene sin duda una difícil papeleta después de los últimos datos. Ya lo vimos el viernes, como el PIB en el último mes sufrió un desplome histórico de más del 20%, sin duda malísimo dato, también en los últimos 3 meses más de un 10% de caída, que seguro que va a presionar al Banco de Inglaterra, con una inflación además que viene desinflándose y con expectativas o crecientes voces cada vez más hablando de tipos negativos. En principio se espera que los mantengan al 0,1, aunque hay algunas voces que ya anticipan que puede bajarlos al 0 como camino previo, ¿no?, a bajarlos a negativo, y que quizás, decía el Times esta mañana, el jueves añada otros 150.000 millones de libras a las compras de bonos. Más madera en los mercados. Pues sí, la verdad que sí. Los bancos centrales están siendo la piedra angular de este rebote y es el gran sustento, ¿no? Y bueno, pues hablando de ese repaso del euro, pues mira, fíjate, tenía este análisis hecho y ya acaba de llegar a más el objetivo. Y bueno, pues a nivel técnico el euro también se está comportando como un activo de riesgo. Entonces está siendo que lo podemos usar como correlación, ¿no? Si los índices suben, pues también las divisas, como en este caso el euro, va a subir. Debilidad en el dólar que llevamos viendo en las últimas semanas, principalmente por lo que has dicho, ¿no? Esa previsión de que la Fed va a mantener los tipos cerca de 0, por lo menos hasta el año que viene, incluso entrada en el 2022. Así que el euro se va a ver beneficiado. Y el euro, sobre todo, si se aprueba el Fondo de Recuperación Económica Europeo esta semana o puede ser muy importante, sí. Puede empezar a llegar noticias positivas, va a haber un importante movimiento y también se está negociando de fondo el Brexit, que eso es otro de los grandes focos que tiene el Banco Central de Inglaterra. Ahora lo comentamos, si quieres. Eso es. Así que, bueno, pues el euro para mí también, ya está alcista, ya ha llegado a mi objetivo, pero, perdón, que se me ha ido aquí a gráficos más bajos. Gráfico diario, pues la idea, fíjate el movimiento hoy del euro, tremendo hoy la sesión del euro, y bueno, pues que puede atacar esa zona de 1,14 en las próximas jornadas, así que habrá que estar muy pendientes del euro y todas las noticias que lleguen esta semana desde la Comisión Europea, la negociación y también del Brexit, que ahora si quieres lo vemos. Pues sí, hoy ha habido videoconferencia en Bruselas, videoconferencia, lógicamente, como digo, no presencial, entre el primer ministro británico Boris Johnson, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Lo acordaron ambas partes la pasada semana ante el estancamiento que veíamos en las negociaciones en las últimas semanas. Ya lo dijo el propio Barnier el pasado viernes, que las negociaciones estaban completamente paradas prácticamente por las diferencias entre ambas partes. Hoy parece que ha ido la cosa bastante bien. Han sacado un comunicado conjunto posteriormente con optimismo, pero contenido, diciendo que daban la bienvenida a que hayan retomado las negociaciones tanto el equipo de David Frost como de Michel Barnier, que también ambos le marcaban la necesidad de intentar llegar a un acuerdo para el próximo otoño y que creían que las conversaciones tenían que acelerarse en este punto y que además estaban siendo constructivas, por lo menos las actitudes, ¿no?, de ambas partes, y que eso era celebrado por ambas partes. Además, la Unión Europea ha dicho que tomaba nota ya definitiva de la decisión del gobierno británico de no ampliar el periodo de transición más allá del 31 de diciembre de este año, que es cuando termina. Luego hemos visto cómo Boris Johnson ha sacado un optimismo bastante más fuerte, diciendo que cree que las diferencias no son tan amplias, que hay más bien reticencias políticas en Bruselas, es lo que ha dejado caer sin explicar demasiado, pero lo ha dejado caer, y que en su opinión, si hay voluntad política, podríamos tener un acuerdo incluso en el mes de julio. Mensaje bastante optimista, como suele ser habitual por parte de Boris Johnson, que ha generado también algo de optimismo en la libra, que ha venido rebotando desde los mínimos que ha marcado esta mañana, desde el pasado 1 de junio, me parece que ha sido, de las últimas 2 semanas. Y luego también, eso sí, en medio de informaciones de medios británicos, cierta incertidumbre todavía con eso del periodo de transición, porque apuntan a que hay un grupo de diputados que quieren llevar al Parlamento una enmienda para forzar al Gobierno precisamente a que se vote si hay extensión o no, que no sea una decisión solo del Gobierno, sino que corresponda al Parlamento ver si hay extensión o no del Brexit, como ya pasó en el anterior plazo, para el caso de que no haya un acuerdo, de que haya un no acuerdo
poder pedir una extensión y seguir negociando con Europa. Por lo tanto, lo que sí que vemos desde luego es cierta dosis de optimismo recuperado, ya sea contenido o más fuerte como Boris Johnson, y sobre todo que el Brexit vuelve otra vez a primera línea informativa para los mercados. Va a haber que vigilarlo muy de cerca a partir de ahora y hasta finales de año. Eso es muy importante lo que has dicho, ¿no? Yo creo que la gente, los traders, tenemos que siempre asumir de que los temas no desaparecen hasta que se resuelven, ¿no? Y en este caso el Brexit no se ha resuelto, sino que seguimos en esa negociación y por lo tanto ya vuelve, ¿no? Vuelve a estar en la palestra y vamos a escuchar muchos titulares y hoy ha habido esa negociación, como has dicho, online desde Bruselas, online vía web y efectivamente la libra vuelve, ¿no? Y mientras estabas hablando, no sé si ves el gráfico de la libra. Se ve, sí, perfectamente. La verdad es que he hecho aquí rápidamente un análisis porque llevaba tiempo sin prestarle mucha atención a la libra, estaba más centrado en el euro y la libra puede tener, ¿no? ese doble whammy, ¿no? que puede tener ayuda por parte del Banco Central de Inglaterra esta semana y sobre todo ayuda, como bien has dicho, de ese optimismo de Boris Johnson. Los traders anglosajones son muy perspicaces, son muy buenos para captar y utilizar las noticias a su favor y además técnicamente está alcista la libra contra el dólar americano está muy, muy alcista y este gráfico, fíjate este triángulo que lleva aquí metido el precio, lleva prácticamente, estamos hablando desde diciembre del año anterior y sigue sin romper, ¿no? Y atención a esta posible ruptura, ¿no? Para mí, esta es la zona clave. Si empezamos a romper a partir de 1,2750, ojo, porque la libra vamos a tener, de hecho, cíclicamente la libra siempre de inicio de verano ahí tiene un movimiento al alza importante. Tradicionalmente era porque se especulaba mucho con que bueno, pues el Banco Central quería fortalecer la divisa para que los británicos pudieran tener una moneda más fuerte cuando se iban de viaje al extranjero, ¿no? De vacaciones, ¿no? En el contravalor fuera una moneda más fuerte, ¿no? Entonces, estamos ya en verano, tenemos el Brexit, tenemos el Banco Central de Inglaterra, tenemos efectivamente datos macroeconómicos muy duros de la economía del Reino Unido, pero en general, como en todos los grandes países industrializados, y para mí este gráfico va a ser determinante porque si vemos una ruptura basada en optimismo del Brexit, que pueda haber un acercamiento de posturas, que de repente anuncien que pueda haber algo, y sobre todo si en julio o antes de julio anunciaron un acuerdo en julio, como dice Johnson, sería... Pues la libra empezaría a tener un movimiento a la zona de 1,31 y podríamos a tocar los máximos del año anterior, ¿no? Así que muy, muy atentos a la libra. La verdad es que muy bien que lo hayas señalado, porque técnicamente tenemos un setup importante y, bueno, pues va a haber resistencias, va a haber oportunidades intradía, pero está alcista y hay que seguir, eso sí, lógicamente esto puede cambiar y las noticias cambian día a día. Cualquier noticia pesimista, pues si estamos en una resistencia será una oportunidad para ponerse cortos, pero de fondo, de carrera de fondo, de cara a posicionamiento a largo plazo, sin duda podría ser muy interesante una ruptura de este triángulo. Bueno, pues nada mejor que seguirlo en Audiomercados. Esas noticias sobre el Brexit, como decíamos, y sobre el Banco de Inglaterra este mismo jueves para poder estar vigilando cualquier movimiento que vaya a hacer la libra próximamente. Así que nada, repasamos la agenda si te parece. Mañana ventas minoristas en Estados Unidos, la primera parte de la conferencia de Powell, el miércoles la segunda parte también del discurso de Jerome Powell y sobre todo ya las respuestas a los congresistas que pueda dar en Estados Unidos. Tendremos decisión de tipos del Banco de Japón, del Banco Nacional de Suiza, el jueves del Banco de Inglaterra y también, por supuesto, el Consejo Europeo. A finales de semana, los líderes europeos para tratar de empezar ya a limar las diferencias que hay entre los dos bloques, entre ese bloque de Ursula von der Leyen, 750.000 millones de euros que respalda en el fondo la propuesta franco-alemana de Emmanuel Macron y de Angela Merkel contra esa propuesta del norte que quieren rescates más estrictos desde el punto de vista fiscal, con reformas estructurales y con recortes. Así que nada mejor que meterse en audiomercados.com/registro y darle al play para escucharnos, como siempre. Eso es el único servicio que va a ofrecer ese tipo de noticias en directo para que los traders puedan reaccionar, que eso es lo importante, y puedan aprovecharse de los movimientos y puedan estar pendientes de todo. Así que nada, brindarles esa prueba gratuita y por nuestra parte, pues pendientes, lógicamente, de todo lo que ocurre, la actualidad y nada, encantados otra semana más de haber ofrecido nuestra visión de los mercados. Esperemos que les esté ayudando, que les esté guiando y nada, pues a seguir, que los mercados continúan, que todavía queda un rato y vemos ya cómo los mercados están ahora mismo en máximos. Muchas gracias, hasta la semana que viene.